En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Gemma Robles, Agustín Valladolid y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Unai, buenos días. Hola, buenos días. Con la inflación al 4% en septiembre, el máximo en 13 años, ¿se está poniendo en peligro la recuperación y más después de la revisión a la baja del crecimiento económico por parte del Instituto Nacional de Estadística? ¿Se pone en peligro la recuperación con este índice de precios? Es un dato bastante preocupante. Es verdad que está muy centrado en el incremento de los precios energéticos de la luz y de los combustibles, y es previsible que al final del año el dato sea menor, pero ahora mismo es un dato preocupante porque, por un lado, impacta en las rentas más bajas, es decir, las personas con salarios más bajos, pues lógicamente son las que más les afecta este incremento de precios, y por otro lado, claro, si se consolida una subida de precios de este pelo, pues claro que es un elemento que amenaza el ritmo de recuperación, y que sobre todo se podría abrir la puerta a que alguien piense que las políticas expansivas se están yendo demasiado lejos, ¿no? Cosa que yo creo que no es cierta, porque aunque la gente no sabe muy bien lo que es esto, lo que es la inflación subyacente, que es la que se eliminan estos elementos que he citado antes y alguno más, sí, pues no está en términos preocupantes, ¿no? Pero el 4% pues es un dato muy alto, teniendo en cuenta que los salarios están subiendo en los convenios a una media del 1,5%, y por tanto hay que contener la inflación y hay que intervenir, en mi opinión, en aquellos sectores que están disparando los precios. Intervenir como, por ejemplo, en el sector de la energía y de la electricidad. Con la dependencia que tiene España de los mercados exteriores, poco podemos hacer, ¿no? Porque estamos suministrando la energía desde fuera. España no tiene energía, tiene que comprarla fuera y dependemos de fuera, con lo cual poco se puede hacer, ¿no? Sí, pero debiéramos aprender una lección, si se me apura, casi histórica, ¿no? Y es que después de décadas dependiendo de los precios del petróleo, no deberíamos estar otra vez décadas dependiendo de los precios del gas. Y por tanto, como bien preguntas, de variables que se nos escapan, ¿no? La evolución en Rusia, en Argelia o en otros países. Y por tanto, el desarrollo en el medio y en el largo plazo de energías renovables que nos den también más soberanía energética, creo que es clave. Y creo que los fondos de reconstrucción europeos son claves para impulsar eso, ¿no? Pero por otro lado sí se puede intervenir, no sobre el precio de las materias primas que vienen de fuera de Europa, pero sí sobre cómo se asignan los precios energéticos en España, porque el sistema es un disparate, ¿no? Bueno, el gobierno ha tomado alguna medida bastante valiente, pero ahora hay que profundizar y hay que ver si se concretan en que baje la factura de la luz, así de claro, pero no puede ser que los beneficios y los márgenes que tienen las empresas eléctricas en España sean tan disparatados como son actualmente. Y eso lo veremos cuando tengamos el recibo en la mano, solo lo vamos a saber ahí, porque el mercado sigue en precios muy altos, por lo tanto habrá que esperar a ver el recibo, si baja o no baja. Así es, pero hay que hacerse fuerte en esas medidas que se están legislando con urgencia. Supongo que la gente sabe de lo que hablamos, es decir, del hecho de que en España los precios de las distintas energías se retribuyan siempre al precio de la más cara, o que energías que no tienen ningún coste por la emisión de CO2 pues estén recibiendo ingresos como si los tuvieran, ¿no? Como las energías hidráulicas o nucleares. Es una forma de conformación de precios energéticos en España que es bastante disparatado, no solo en España, pero afecta mucho en España, que es bastante disparatado y que hace que las empresas tengan un exceso de beneficios que acaba pagando realmente el ciudadano y la ciudadana. Volviendo a la inflación, ¿qué debe pasar con las subidas de las pensiones y de los salarios de los funcionarios? Decía usted hace un momento, lo he notado, alguien se puede cansar de la política expansiva. Dice, con los niveles de deuda que tenemos, ¿podemos permitirnos ligar, cómo se va a ligar otra vez la subida de las pensiones a la inflación, con este 4%, por ejemplo? Bueno, yo insisto, nosotros el análisis que estábamos haciendo es que la inflación a fin de año va a estar en el entorno del 2,4%, y si los precios energéticos si las medidas sobre el mercado energético tienen efecto, quizás bajen de ahí. Por lo tanto, yo no creo que la inflación vaya a cerrar el año en el 4%, pero bueno, no quiero hacer de Nostradamus, y ya veremos, ¿no? Respecto a la indexación, las pensiones, a la indexación, bueno, este es un acuerdo que hemos alcanzado con el gobierno, este es un acuerdo que está en un proyecto de ley que además se tramita hoy, y yo creo que es de justicia que las pensiones en España no pierdan poder adquisitivo, es decir, que un pensionista sepa que a lo largo de toda su vida hasta que fallezca su pensión no va a poder perder poder adquisitivo, porque es que la persona pensionista ya no tiene márgenes de reacción, ya no está en el mundo laboral, y por tanto si la inflación fuera por encima de cómo evolucionan las pensiones, pues acabaría empobreciéndose las personas pensionistas
empresas que han contribuido para que esto así no sea, con lo cual yo creo que esto es de justicia. Es verdad que si la inflación es alta supone un sobrecoste, pero también es verdad que las políticas sobre ingresos es lo que tenemos que desarrollar en los últimos años, y en eso estamos en esta segunda fase de la negociación de pensiones. Pero insisto, con los niveles de deuda que tenemos, ¿nos lo podemos permitir? ¿Nos lo van a permitir esa persona que se puede cansar, y personificamos llamándole Bruselas? Es decir, ¿lo podemos pagar esto? ¿Lo podemos pagar? Lo podremos pagar en función de cómo crezca la economía en los próximos años y en función de qué política fiscal tengamos en los próximos años. Yo creo que estos son los retos. Es verdad que los niveles de deuda y los niveles de déficit están disparados, pero no es menos cierto que esto es producto de lo que ha ocurrido en esta pandemia y de la enorme inversión de recursos públicos que ha habido que efectuar. Y que si no se hubiera hecho esa inversión de recursos públicos, estoy pensando, por ejemplo, en los 30 y tantos mil millones de los ERTE, la situación tanto de la deuda como del déficit sería mucho peor, porque no se hubiera hecho ese gasto, pero estoy convencido que 3 millones de personas hubieran estado en el desempleo y hubieran consumido a su vez una buena parte de prestación de desempleo, y que miles y miles de empresas hubieran desaparecido en nuestro país, con lo cual en el medio y en el largo plazo se hubiera agravado, en mi opinión, sin ningún género de dudas, la situación económica de España, ¿no? Por tanto, hay que ir, lógicamente, en el medio y en el largo plazo a reducir el nivel de deuda pública, el nivel, evidentemente, de déficit público, pero esto se trata de tener un equilibrio entre ingresos y gastos. Y yo creo que el gran reto es que esta vez no salgamos de la crisis como de la anterior, sino que lo hagamos mediante una mejor distribución de los ingresos y no en recortes que afecten a la mayoría de la sociedad. Europa está en un paradigma distinto, está en un modelo de salida distinto. Ahora mismo las reglas de déficit y de deuda no rigen en Europa, están temporalmente suspendidas, y yo estoy convencido que antes del año 2023 no va a volver a haber estas reglas, porque si no se estrangularía el continente. El ministro de Seguridad Social ha dicho la verdad sobre la edad de jubilación. ¿Se le ha escapado la verdad al ministro de Seguridad Social sobre la viabilidad de nuestro sistema al pedir una reflexión sobre un cambio cultural que hay que hacer en España para que trabajemos hasta los 75, o que se trabaje más, como decía literalmente, entre los 55 y los 75 años en España? ¿Se le ha escapado la verdad al ministro? No, yo creo que el ministro, introduciendo la referencia a los 75 años, tiene una metedura de pata, de dimensiones estratosféricas, porque es impensable, es que no está en ninguna mesa, en ninguna propuesta de ningún partido, en ningún sitio se está hablando no ya de los 75 años, no se está hablando de modificar la edad legal de jubilación en España, que en mi opinión es la que es y no tiene que ser otra, es decir, entre los 65 y los 67 años en función de las carreras de cotización. Ahora, si de lo que se habla es de que en efecto en España a partir de los 55 años hay una tendencia de muchas empresas a expulsar a trabajadores y a mandarles al paro o a sistemas de prejubilación, en eso el ministro tiene razón. Pero en contra de lo que él afirmó, yo creo que esto no es un problema cultural. El problema es que a las empresas se les ha incentivado a hacer eso. ¿Por qué digo que se les ha incentivado? Porque ellos echan a trabajadores de 55 años para arriba, muchas veces para sustituirlos por trabajadores jóvenes que tienen salarios mucho más bajos. Y se les incentiva también cuando se facilita hasta el extremo los despidos colectivos, como hicieron las últimas 2 reformas laborales, que hacen que las empresas acaben ajustando costes, pues así, expulsando a la parte más mayor de la plantilla, lo que llaman los seniors, y a veces sustituyéndolos por trabajadores que tienen salarios un 40% inferiores. Pero es que hay toda una legislación que en los últimos años lleva apuntalando en esa línea. Por tanto, claro, no se pueden sorprender cuando la tasa de actividad de las personas mayores de 55 años en España está por debajo en 10 puntos de la media de Europa. En eso tiene razón el ministro. Claro, la solución no es subir la jubilación a una edad disparatada, ¿no? Entonces, el problema no es la edad a la que nos tenemos que jubilar, sino la edad a la que nos despiden. El problema de España ha sido, un poco la edad efectiva de jubilación, es decir... Ahora está en 67, ¿no? Tiene que llegar a los 67 Bueno, está entre años... 65 y 67. Aquí hay también muchos malentendidos. Una persona que en España ha cotizado más de 38 años y medio, y son bastante más de la mitad de las que se jubilan cada año, en España se puede jubilar a los 65 años todavía, ¿no? Sí. Y luego el problema es que la edad efectiva de jubilación a veces es más baja que la edad legal
ilegal de jubilación por el efecto de las personas que se tienen que jubilar anticipadamente, pero que lo tienen que hacer de forma obligatoria porque han perdido el puesto de trabajo y no pueden encontrar otro, ¿no? Pero también, por decir los datos, la edad efectiva de jubilación está ya en los 64 años y pico, o sea, está muy cerquita de esos 65, ¿no? A veces se exagera mucho con esto porque también se confunden conceptos. Las personas que salen de las empresas a los 55, 56 años se les llama prejubiladas, pero no son prejubiladas, acceden a la jubilación cuando pueden, en la edad que pueden. Lo que pasa es que con las empresas se suelen pactar convenios especiales con la Seguridad Social, cobran el desempleo y suelen poder acceder a esas jubilaciones anticipadas, pero no quiere decir que estén cobrando la pensión a los 55 años, ¿no? Aquí también a veces yo creo que se pinta un poco con trazo grueso y la gente se asusta, ¿no? No es así. Mañana entra en vigor la nueva fase de los ERTE que ustedes han acordado en el diálogo social hasta el 28 de febrero en 2 fases. Se prorroga lo que hay hasta final de octubre y luego ya hay que vincular los ERTE a la formación. ¿Creen ustedes que las empresas que todavía siguen con los ERTE son viables como antes de la pandemia? ¿Esta prórroga de qué va a servir? Bueno, yo creo que algunas sí, es decir, hay empresas que todavía están en ERTES porque tienen algún tipo de afectación por medidas que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con los viajes exteriores, con el turismo exterior, quieras que no, sigue muy tocado, ¿no? Entonces yo creo que todavía los ERTES tienen en ese sentido perfecta justificación. Es verdad que hay un número que no es fácil de determinar de esos 240 y tantos mil trabajadores que quedan en ERTE, que se ven cosas raras, ¿no? Se cruzan datos de seguridad social y de prestaciones de desempleo y se ven cosas raras y quizás haya un porcentaje de empresas que en la práctica son lo que se llamaron empresas zombie, es decir, que en realidad prácticamente ya no van a tener actividad. Pero no es fácil cuantificarlo. Yo creo que también hay una parte de fraude, es decir, de empresas que están metiendo a los trabajadores en ERTE, pero tienen ya un nivel de actividad muy importante, incluso sacan fraudulentamente a los trabajadores de estos ERTE. Yo no digo que esto sea generalizado, pero algo de eso también hay. Pero yo no perdería con todo esto la perspectiva porque el 94% de las personas que estuvieron afectadas por un ERTE están trabajando, ¿no? Lo cual creo que define pues lo que ha sido una medida de éxito y que ha evitado una destrucción millonaria de puestos de trabajo en España con un coste de recursos públicos importante, esto es así, pero una política indiscutiblemente de éxito. Si no se hubiera hecho, tendríamos dimensión de la catástrofe de empleo y de destrucción de empresas que hubiéramos tenido en nuestro país. Y otra medida, la subida del salario mínimo. Esta no la han firmado los empresarios, que vuelven a decir que perjudica a las personas con menor cualificación y a los jóvenes. Tenemos un 40% de tasa de paro juvenil, que todavía no han entrado en el mercado laboral y que favorece la economía sumergida. Dígame, ¿en qué medida se puede saber el número de trabajos que se destruye o no con la subida del salario mínimo? Por ejemplo, esta que acabamos de estrenar, con efectos 1 de septiembre. El número de puestos de trabajo que no se crean por subir el SMI 15 euros, en mi opinión, es residual. Y es mucho menor de los trabajos que efectivamente se crean porque se mejora el salario de 1,5 millones de trabajadores y de trabajadoras y toda esa mejora de salarios va a consumir productos de necesidades básicas y, por tanto, esto genera actividad y genera empleo, ¿no? La gente dice, puedo creer a lo que dice el secretario general de Comisiones Obreras o a lo que dice el de la patronal o un estudio que hace no sé qué. Yo invito a la gente a que haga un ejercicio, ¿no? Es decir, una empresa contrata cuando va a rentabilizar esa contratación. ¿Qué quiere decir? Que si yo pago 965 euros y contrato a un trabajador, es porque con el trabajo de ese trabajador, lógicamente, aspiro a tener más ingresos en la empresa y espero a ganar más dinero, lógicamente. Si no, no contrato, ¿no? Por tanto, la pregunta es, ¿cuántas empresas dejan de contratar porque el salario mínimo interprofesional sea 15 euros más alto o más bajo, 20 euros más alto o más bajo? En mi opinión, de forma residual. No hay un problema de destrucción de empleo por subida del SMI en España, teniendo en cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 965, de 1.000 euros que esperamos a primeros del año que viene, es decir, de salarios que son salarios muy bajos y que apenas son de subsistencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es un espantajo que se monta cada vez que hay una subida del salario mínimo. En el año 2016, que los sindicatos pedimos subir 150 euros hasta los 800, ya había estudios que pronosticaban la destrucción de 500.000 de puestos de trabajo. Es decir, siempre hay un estudio para anunciar la catástrofe y luego el tiempo ha demostrado que esto no era así. Y una cosa más, hoy uno de los partidos del gobierno y otros socios parlamentarios del gobierno presentan en el Congreso una nueva ley de vivienda
que regula el precio de los alquileres y que ha sido impulsada, entre otras organizaciones, por la suya, por Comisiones Obreras. Sí. Falta la otra parte del gobierno. El Partido Socialista, de momento, en lo que va de legislatura, a la limitación de los precios de los alquileres ha dicho que no, porque considera que eso limitaría la oferta. Bueno, lo primero aclarar que el planteamiento de esta propuesta, que en efecto estamos en Comisiones Obreras junto con UGT y organizaciones sociales que se dedican a la problemática de la vivienda, parte de una iniciativa que emprendimos hace ya un par de años y que no tiene que ver con las coyunturas políticas del momento, ¿no? Entonces, en efecto, se plantea un proyecto de ley porque queremos sensibilizar con esta cuestión y queremos que el gobierno sea valiente con esta cuestión. En la vivienda, en España es uno de los mercados que peor funciona. En España, cuando se han hecho viviendas a cascoporro, por esto de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Cuando se han hecho viviendas a cascoporro es cuando más han subido los precios. Y los precios de la vivienda y particularmente del alquiler hoy en día están quitando rentas a los salarios de una manera absolutamente enorme, ¿no? Y además es un mercado absolutamente antieconómico. Lo que la gente se tiene que gastar en un alquiler o en una hipoteca abusiva son recursos que no se gasta en otros sectores de la economía que tienen que ser mucho más dinámicos. Y por tanto creo que hay que tener una política valiente para que los alquileres, tanto en parques de vivienda público, que esto es importante desarrollarlo en los próximos años, pero también en los stocks de vivienda privada que hay, tengan unos límites que no sean abusivos, de manera que el que tiene una vivienda pueda obtener una renta razonable por esa vivienda, pero no una renta absolutamente abusiva que en algunas ciudades impiden ejercer un derecho básico de ciudadanía como es tener un techo para vivir. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, le agradezco su tiempo esta mañana con los oyentes de Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Que le vaya bien. Gracias, Unai. Gracias, hasta luego. Adiós.